Hola, empezamos la clase 5 de inmunología y ahora nos vamos a centrar en la inmunidad celular. ¿Qué es en esta clase? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Bueno, pues tenéis que tener claro, porque eso, lo que tenéis con estrellitas ahí ha salido muchas veces en selectividad y es probable que os entre también, porque ya os digo que aquí vamos a trabajar las preguntas que son más comunes que salgan en selectividad. Vamos a ver la definición de respuesta inmune celular. Vamos a ver, y eso sale muchísimo, las características y los tipos diferentes de linfocitos T que hacen cada uno. Vamos a ver un cuadro en el que se ven las diferencias entre los linfocitos T y los linfocitos B que vimos en la clase pasada. Vamos a ver cómo actúan los linfocitos T. Hay unos que matan a las células y se llama citotoxicidad, y otros que regulan la respuesta inmune. Acordaros del linfocito T4, que era el que infectaba el virus del SIDA. Esta otra parte de cooperación de las tres respuestas no suele salir en selectividad. Yo os lo voy a explicar porque os puede dar una idea global de cómo va la inmunidad, pero no creo que ni que os salga ni que ellos lo pongan en el examen, ¿vale? Y luego sí, también es importante, y ha salido muchas veces, la diferencia entre la respuesta humoral y celular, que la vamos a ver en un cuadro. Comenzamos con la respuesta inmune. Respuesta inmune celular o mediada por células. La llevan a cabo los linfocitos T, ¿vale? Los linfocitos B, la respuesta humoral, los linfocitos T, la respuesta celular. Y luchan frente a células extrañas, eucariotas extrañas. Bien células de trasplante, que proceden de otro organismo y por lo tanto son extrañas, bien células tumorales, porque sabéis que cuando una célula se convierte en tumoral cambia la superficie de su membrana, cambia el complejo mayor de histocompatibilidad, no lo olvidéis, y en las células infectadas por virus, porque los virus lo primero que hacen cuando infectan en una célula es poner en sus membranas, en la membrana de la célula, proteínas de los virus y ya no se reconoce como propia. Y también células con gérmenes, con células con determinadas bacterias que pueden entrar dentro de la célula, como por ejemplo es el caso de la tuberculosis o la lepra. Y una función muy importante es que son unos linfocitos que regulan todo el sistema inmune. Concretamente, el linfocito T4 va a regular la respuesta inmune celular, la respuesta inmune humoral y va a regular también la respuesta inespecífica. Por lo tanto, es muy importante su función y ya sabéis que el virus del SIDA actúa así. Los linfocitos T se caracterizan y se llaman T porque maduran en el timo, que es una glándula que tenemos debajo del esternón. Son responsables de la inmunidad celular, que ya hemos hablado de ella. Y, ojo, reconocen los antígenos extraños, pero solo si están en la superficie de las membranas celulares. Nunca los van a reconocer solubles en los líquidos. Es decir, un virus puede entrar y el linfocito T no va a luchar contra él si no está dentro de una célula y matar a esa célula que tiene el virus, ¿vale? Los linfocitos T, acordaros que los linfocitos B en sus membranas tenían anticuerpos, los anticuerpos que iban a producir y que les servían como antena para unirse a los antígenos. Bueno, pues los linfocitos T también tienen receptores en sus membranas, pero son más complejos, porque tienen receptores de antígeno, ¿vale? Que lo podéis encontrar y a lo mejor lo encontráis en los apuntes como TCR, son los receptores del antígeno raro, del antígeno que entra, pero los tienen que reconocer, no sé si lo veis y lo siento porque no lo puedo señalar ahí, receptores del complejo mayor de diferenciación, que se llaman CD, ¿vale? Que por lo tanto los linfocitos T solo van a reconocer los antígenos si están unidos al complejo mayor de histocompatibilidad.
Lo reconocen mediante dos receptores, el receptor del antígeno y el receptor del complejo mayor de histocompatibilidad que está en la superficie de la célula. Por eso los linfocitos T solo reconocen los antígenos si están en la superficie de la célula, si están unidos al complejo mayor de histocompatibilidad. Hay distintos tipos de linfocitos T. Los linfocitos T helper o colaboradores, que lo que hacen es activar la respuesta inmune. Ya veréis que activan toda la respuesta inmune, la celular, la humoral y la inespecífica. Los linfocitos T citotóxicos, que son los que matan a la célula, que tienen los antígenos en la membrana raro, células cancerígenas, células infectadas por virus o células de trasplante. Y los linfocitos T supresores, que son los que mantienen la calma. Una vez que ha pasado toda la batalla, calma a todo el sistema inmune mediante sustancias para que no se nos vaya de las manos. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Qué hacen los linfocitos T colaboradores? Tienen el receptor del antígeno, ya sabéis, TCR, pero del antígeno, y además lo reconocen unidos al complejo mayor de histocompatibilidad mediante el receptor CD, en este caso 4. Por eso se llaman linfocitos T4, THOT colaboradores. El CD4 es capaz de reconocer el antígeno en la membrana de los macrófagos. Acordaros que había dos tipos de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Las del tipo 2 estaban en los macrófagos y el receptor CD4 solamente reconoce a este complejo mayor de histocompatibilidad que tienen los macrófagos. Solo se activan cuando un macrófago le muestra el antígeno. ¿Os acordáis que los macrófagos eran células presentadoras de antígeno? Bueno, y una vez que lo han reconocido, activan toda la respuesta inmunitaria. Producen sustancias que van a activar a los macrófagos, es decir, a la respuesta inmune inespecífica, que activan a los linfocitos B, la humoral, y a los linfocitos T, la celular. Bueno, y ocurre el macrófito, el antígeno, lo pone en sus membranas junto al complejo mayor de histocompatibilidad y el linfocito T helper lo en las membranas, ¿vale? ¿Qué pasa con los linfocitos T citotóxicos? Bueno, pues tienen también un receptor frente a un antígeno raro, pero lo tienen que reconocer unido al complejo mayor de histocompatibilidad. En este caso, el tipo 1, acordaros, el que estaba en todas las células. Ese receptor que reconoce el antígeno, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, se llama CD8, ¿vale? Y este linfocito va a reconocer el antígeno en todas las células y va a destruirlas. Células extrañas que bueno, pues pueden ser células de trasplante, células propias pero que han sido infectadas por virus y tienen proteínas raras en sus membranas, y células tumorales. Además, ya os lo digo, son responsables de la hipersensibilidad retardada, ¿vale? Y del rechazo a trasplante. Y por último, aquí tenemos los que calman la situación, los linfocitos T supresores. También tienen el receptor CD8 y el receptor del antígeno, reconocen los antígenos en todas las células del organismo y cuando los reconoce fabrica sustancias, pero sustancias que lo que hacen es calmar la respuesta inmunitaria una vez que el antígeno ha sido eliminado. Cuando funcionan mal estos linfocitos T supresores, provocan alergias y enfermedades autoinmunes que ya veremos en clase posterior. Bueno, pues vamos a ver cómo actúan los linfocitos T. Pues solo identifican, ya lo hemos dicho, tenéislo muy claro, a los antígenos que están en la membrana de las células y atacan a las células. Y hay dos clases de complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo clase 1, que está en todas las células y es reconocido por el receptor CD8 de los linfocitos T, que solo los tienen los linfocitos T citotóxicos y los T supresores, y la clase 2, que está en la membrana de los macrófagos y son reconocidos por los linfocitos CD4. Solamente ellos son los que van a reconocer el antígeno extraño cuando se lo presenta
el macrófago y avisa mediante sustancias que fabrica, estimula, activa a toda la respuesta. ¿Cómo actúan? Bueno, pues actúan de la siguiente forma. Un macrófago, como hemos visto antes, fagocita el antígeno y al final lo presenta en sus membranas unidos al complejo mayor de histocompatibilidad que tiene el tipo 2, que es reconocido por el linfocito T4, que es capaz de reconocer ese tipo de complejo mayor de histocompatibilidad y el antígeno que tiene. Ahora, el macrófago va a fabricar una sustancia que activa al linfocito T4 y el linfocito T4 va a fabricar una sustancia que hace linfocitos T citotóxicos y los T supresores. Ahí os pondré la animación fuera en la clase para que lo veáis. ¿Cuáles son las funciones de los linfocitos T? Pues hay dos. La citotoxicidad, es decir, matar células, los linfocitos T citotóxicos, y regular la respuesta. Los linfocitos T colaboradores TH o T4 son aquellos que activan la respuesta inmune y los linfocitos TS o T supresores la eliminan. Bueno, pues ahí tenéis un linfocito T citotóxico haciendo su función, matando a la célula que tiene los antígenos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues destruye, ya sabéis, aquellos que tienen antígenos extraños, células infectadas por virus, células cancerígenas o células de trasplante. Y lo que va a hacer que una vez que lo reconoce, fabrica perforinas, que son unas proteínas que se clavan en la membrana de la célula infectada y la agujerean. Hace que entre agua y la célula estalla. Esto se conoce como el beso de la muerte, porque al microscopio se veía cómo se unía el linfocito con la célula que estaba infectada, el linfocito se separaba y al poquito tiempo la célula estallaba. ¿Por qué? Porque entraba agua y terminaba rompiéndose. Esta animación también. ¿Y cómo se lleva a cabo la regulación? Pues la regulación se lleva a cabo por los linfocitos T colaboradores y T supresores. Los linfocitos T colaboradores TH, T helper o T4 lo que hacen es que fabrican una sustancia que se llaman interleuquinas que activan a los linfocitos T, a los linfocitos B y a los macrófagos, a toda la respuesta inmune, a todas las clases de respuesta inmune, mientras que los T supresores fabrican otras sustancias que lo que hacen es que disminuye la actividad de todo el sistema inmune una vez que ha pasado toda la... ¿Qué diferencias hay entre los linfocitos T y los linfocitos B? Es una pregunta que os puede salir en selectividad. Pues la maduración, en el caso de los linfocitos B, tiene lugar en la médula ósea, por eso se llama B, de bones, de hueso, y los linfocitos T en el timo. El tipo de inmunidad de los linfocitos B es humoral, el tipo, ya sabéis, nos defienden de las sustancias disueltas en los líquidos, en los humores, mientras que los linfocitos T nos defienden de células infectadas por virus, o de células infectadas por virus, de células de trasplante o células cancerígenas. Los linfocitos B producen anticuerpos y los linfocitos T no. Los linfocitos B, pues estaban los linfocitos que luego se transformaban en células plasmáticas, acordaros que eran las que fabricaban los anticuerpos. Y los linfocitos T hay más, pero nosotros solo vamos a ver esto, TH, que son T helper o T colaboradores, T citotóxicos y T supresores. ¿Qué receptores tienen en la membrana de los linfocitos B? Los que van a utilizar de antena para unirse. Y los linfocitos T lo que tienen son un doble receptor, el receptor del antígeno que está unido a los receptores CD que los reconocen junto con el complejo mayor de histocompatibilidad de las células. ¿Qué función tienen los linfocitos B? Pues ya sabéis, fabrican anticuerpos y los anticuerpos neutralizan, ozonizan
aglutinan los antígenos solubles, los virus, las bacterias, las toxinas, y acordaros también que activaban el complemento, que es la respuesta inmune inespecífica. Y en el caso de los linfocitos T, lo que hace es que destruye células infectadas por virus, células tumorales o células de trasplante. Y también tanto los linfocitos colaboradores o T-helper, los TH, los T4, que es lo mismo, y los T-supresores regulan la respuesta inmune. Bueno, lo que os voy a comentar ahora mismo no creo que os entre en selectividad, pero es una forma de que tengáis claro cómo actúa la respuesta inmune. Lo hemos estudiado por separado y es que todo actúa a la vez. Tenemos por una parte la respuesta inespecífica, tenemos por otra parte la respuesta específica humoral y tenemos por otra parte la respuesta específica celular. Y todas actúan a la vez, lo que pasa que una de ellas tendrá, la primera que actúa es la inespecífica y después actuará la humoral o la celular de forma más importante dependiendo del antígeno que sea. Una de las dos lleva la voz cantante, aunque acordaros que los linfocitos T helper, T colaboradores, van a activar toda la respuesta. La respuesta inmune global se lleva a cabo por la cooperación de las tres respuestas. Ahí lo tenéis, en el dibujo lo vais a ver, no sé si bien. Hay una fase primero de reconocimiento de que ha entrado el antígeno, después todas las respuestas se activan y hace que se proliferen las células o se diferencien las células, y por último las células o las sustancias producidas por las células atacan y destruyen a los antígenos. Vamos a ir por partes. Comenzamos con la fase de reconocimiento. En las tres, la fase de reconocimiento, lo primero que hace que el macrófago, que es la primera línea de defensa, fagocita al antígeno y lo presenta en sus membranas, junto al complejo mayor de histocompatibilidad. Y se lo enseña a los linfocitos TH, a los linfocitos T colaboradores. Por otra parte, el antígeno soluble también puede ser reconocido por los linfocitos B, que tienen las antenas de los anticuerpos en sus membranas. Y además, si el antígeno está en la membrana de células, puede ser reconocido por los linfocitos T citotóxicos, por ejemplo, una célula infectada por virus. Hasta ahí está bien. Fase de reconocimiento. Las tres respuestas. Ahora tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Pues el macrófago fabrica sustancias que hace que los linfocitos T helper se activen y fabriquen a su vez otras sustancias, se llaman interleuquinas, porque están entre los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y activan a los linfocitos B, que se van a dividir, se van a transformar en células plasmáticas que fabrican anticuerpos y células de la memoria. Y los linfocitos T citotóxicos también se van a dividir, van a fabricar muchos linfocitos T citotóxicos activos frente a ese antígeno exclusivamente y células de la memoria. Ya sabéis, las células de la memoria para que cuando entre por segunda vez el antígeno estemos preparados y ya no nos produzca la enfermedad. Pero os dais cuenta que tanto la respuesta humoral como la celular tienen memoria. Y a continuación tenemos la fase efectora, cómo se produce la destrucción del antígeno. En el caso de la humoral, las células plasmáticas fabrican anticuerpos que ozonizan, neutralizan, aglutinan el antígeno y activan el complemento. Y los linfocitos C pues le dan el beso de la muerte. Veis ahí, le ponen las perforinas, que son como bombas que al final pues se destruyen. Y por último, los linfocitos T supresores detienen la acción de los linfocitos T citotóxicos y linfocitos B. Bueno, y ya para terminar, pues tenéis ahí una diferencia que os puede salir con selectividad entre la humoral, la respuesta humoral y la celular. La humoral la llevan a cabo los linfocitos B, que maduran en la médula ósea y llevan anticuerpos en sus membranas y fabrican anticuerpos. La celular la llevan a cabo los linfocitos T, que maduran en el timo y tienen dos receptores, uno frente al antígeno y otro para reconocerlo unido al complejo mayor de histocompatibilidad, que se llaman CD. Y cuando se activan, se convierten en células matadoras, linfocitos
T citotóxico. Y además también regulan la respuesta inmune. Estamos hablando de los linfocitos TH y T supresores. La humoral reconoce antígenos solubles, es decir, virus, bacterias y toxinas. La celular reconoce antígenos solamente si están en las membranas de las células unidos al complejo mayor de histocompatibilidad. La humoral pues produce lo que hemos visto que hacen los anticuerpos, neutralizan, aglutinan y ozonizan al antígeno, mientras que la celular destruye las células extrañas y también regula toda la respuesta humoral. La humoral es activa sobre todo frente a toxinas, moléculas extrañas, virus y bacterias, pero los virus fuera de la célula, y la celular frente a tumores, trasplantes, gérmenes eucariotas y células infectadas por virus. Bueno, pues con esto terminamos toda la clase y espero que hayáis entendido esas cosas importantes. La inmunidad celular actúa sobre antígenos presentes en las membranas de células. La llevan a cabo los linfocitos T, que tienen un doble receptor frente al antígeno y frente al complejo mayor de histocompatibilidad. Por eso solo reconocen al antígeno si está en la superficie de células. Hemos aprendido las diferencias entre los linfocitos B y T y hemos visto las tres funciones que son importantes de los tres tipos de linfocitos que os puede salir en selectividad. Muchas veces ha salido. Bueno, os dejo. Lo siento porque me ha salido la clase un pelín larga, pero bueno, es importante y además hay una parte ahí que la podéis obviar. Venga, nos vemos.